Bueno, em, en primer lugar, bueno, le queremos agradecer a todas las personas que se están uniendo a la actividad. Por supuesto, también queremos agradecer a las expositoras y al expositor, a Pilar, a Ana, a Luis, por habernos dedicado tiempo y estar con nosotros aquí y nosotras aquí ahora. También queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno, al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, a la carrera de Trabajo Social, al Centro de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas que han acompañado la decisión de realizar esta actividad. Queríamos, ante todo, con Belén, que está a cargo del programa de estudio de política social del departamento, y yo, que integro el Centro de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas de la universidad, comentarles un poco cómo surgió la idea de realizar esta actividad y cómo concebimos esta actividad, que en principio la pensamos como parte de un ciclo más amplio de reflexión sobre las políticas públicas, en especial sobre la política social contemporánea. En este sentido, la idea original desde el CEGOP el año pasado nos parecía importante empezar a reflexionar sobre las políticas estatales que eran necesarias para la etapa que se abría a partir del proceso eleccionario que estaba en curso el año pasado. Luego, las propias características del propio proceso político del año pasado demoraron la puesta en marcha de esa iniciativa, y este año, en conjunto con el programa de estudios de política social, que, como dije antes, integra la profesora Belén Aenle, decidimos impulsar este ciclo de conversatorios para pensar específicamente las transformaciones en curso de la política social. Ahora no se trataba de pensar qué políticas eran necesarias a futuro, sino más bien de reflexionar sobre las políticas sociales que están en curso, sin por eso resignar la pretensión también de debatir, de discutir cómo enfrentar estas transformaciones en curso y qué políticas alternativas proponer en este contexto. En este sentido, la iniciativa que impulsamos en este contexto tenía que ver con la necesidad de intercambiar con otros investigadores, con una necesidad de intercambiar entre nuestras áreas, pero también entre nuestra institución y otras instituciones que estuviesen pensando sobre este contexto, de integrar también distintas miradas sobre este proceso, distintos enfoques analíticos, incluso distintas perspectivas disciplinares, ¿no? Y esto atendiendo a la complejidad del proceso en curso. En este sentido, este proceso, estas transformaciones contemporáneas de la política social tienen múltiples dimensiones, son esas múltiples dimensiones que pretendemos abordar en los sucesivos conversatorios que ojalá podamos realizar, y esto además tiene que ver con que estas transformaciones contemporáneas se dan en el marco de un proceso más amplio, ¿no? Un proceso de, podríamos decir, de reformulación de las relaciones Estado-sociedad. Es un proceso, en principio, que involucra otras reformas, una reforma laboral, iniciativas diversas de reforma previsional, una transformación, una reforma del Estado que incluye una reforma administrativa que transforma los cuerpos administrativos burocráticos, entre ellos aquellos de la política social y de la asistencia. También nuevas regulaciones en torno a la protesta social, ¿no? De la expresión de la cuestión social, y en este sentido eso da cuenta de una multidimensionalidad de ese fenómeno y de una complejidad de ese fenómeno que es necesario abordar, como decía, entre distintas instituciones, entre distintas perspectivas analíticas y desde incluso distintos campos disciplinares. Así que es en ese marco que pensamos esta serie de conversatorios que Belén seguramente les comentará un poco más acerca de sus características. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Ana, tenemos previsto otros conversatorios, porque si bien este primero es sobre la política social asistencial,
Comprendiendo la política social de una manera más amplia, creemos que es necesario analizar y discutir otras dimensiones de la política social en la actualidad para poder ver esto que planteamos en el título del ciclo, que son las transformaciones de la política social en la actualidad. Tenemos entonces previsto poder hacer conversatorios sobre el mercado de trabajo y la economía popular, la reforma laboral y la reforma previsional, las políticas de infancia y también sobre políticas de género. Como les decía, iniciamos este primer conversatorio sobre la política social asistencial y contamos que ya les agradecimos personalmente y les volvemos a agradecer con la presencia de Ana Arias, Pilar Arcidiácono y Luis Santarciero. La dinámica que tenemos prevista para el conversatorio es que cada una y cada uno exponga alrededor de 20 minutos y las preguntas que ustedes quieran ir haciéndolas, compartirlas en el chat y vamos con Ana a ir agrupándolas y presentándolas al final de las exposiciones para poder ahí abrir una rueda de conversación, de debate, bueno, y de las consultas que le queramos hacer a quienes han expuesto. Presentamos entonces a la primera de las expositoras, la doctora Ana Arias. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Políticas Sociales de la UBA, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales de la misma universidad, licenciada en Trabajo Social de la misma universidad y hoy decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ana fue también docente de esta casa, una docente muy querida de la casa, así que le damos la bienvenida y escuchamos su exposición. Gracias, Belén, gracias, Ana, la verdad que un placer enorme y gracias a quienes a la gente de la universidad, sobre todo algunos ex estudiantes que estoy viendo ahí y me llena de orgullo. Celebrar la preocupación por pensar lo social asistencial. Sin duda, la cuestión asistencial define mucho más en la sociedad, incluso que de las personas directamente destinatarias de esa acción, ¿no? En el juego de lo asistencial se juegan un sinnúmero de relaciones que establecen cuáles son los niveles de desigualdad que tolera una sociedad, cuáles son las formas de pensar la idea de lo digno, de lo indigno, cuáles son las vinculaciones que se establecen en relación a la idea del trabajo, con lo cual pensar en la social asistencial, aún cuando uno no estuviera preocupado en términos humanitarios o solidarios de las personas destinatarias de las acciones asistenciales, serviría mucho para entender una sociedad. Con lo cual, lo social asistencial es objeto no solo de centralidad política, sino que tiene centralidad analítica. A mí me parece un tema muy importante, vamos a discutir mucho de esto en el futuro, y de la misma manera que me parece súper central lo social asistencial, cabría marcar qué cosas no opera sobre lo social asistencial. Yo estoy escuchando estos días la noticia esta tan espantosa de la cantidad de niñas y de niños que se van a dormir sin cenar, entonces dicen, bueno, y la respuesta frente a esto es generar acciones asistenciales. Y está muy bien generar acciones asistenciales, pero lo que genera los niveles de pobreza a esta escala y lo que va a tener capacidad de resolverlos no es únicamente la acción asistencial. Digamos, la explicación, incluso durante muchos años, en la década del 90, cuando teníamos altos niveles de desocupación, se decía, bueno, lo asistencial resuelve la ausencia de trabajo, ¿no? Bueno, hoy tenemos la cantidad de personas pobres que tenemos en Argentina no se vinculan con la falta de trabajo, sino con las condiciones de ese trabajo. Con lo cual, con las condiciones de ese trabajo en términos de los bajos salarios, de las condiciones de precariedad que se desarrollan en estas prácticas, si no sería imposible tener más del 60% de las niñas y los niños pobres con, no sé en qué número estará ahora la desocupación, porque seguramente se movió mucho desde la última medición, pero los números no dan de ninguna manera para explicar esto. Digo esto para marcar los límites de la apuesta sobre lo asistencial.
más allá de esto, creo que es un momento súper importante para esto y les agradezco un montón a las organizadoras que nos hayan traído preguntas para responder, porque me parece que eso nos genera de verdad conversatorio, ¿no? A ver qué yo digo, bueno, a ver qué dirán lesotres sobre aquello que ustedes estaban preguntando. Una de las preguntas que nos hacían era, bueno, que pudiéramos caracterizar las transformaciones en curso en relación a lo asistencial. Y acá hay varias cosas para pensar. La escala de la acción asistencial viene creciendo en Argentina desde, si hay que ponerle un hito para pensarlo, desde el PAN, desde el Programa Alimentario Nacional. Acá debe haber gente joven que no lo recuerda, mal por ello, pero es una política que lleva adelante el gobierno de Alfonsín en el 84, que va a decir que eran repartos de alimentos que se hacían de manera territorializada, con la búsqueda también de generar redes y capacitaciones alrededor del recurso asistencial. Pero digo, a partir de ahí nunca decreció la escala asistencial, incluso en los momentos en donde mejoraron los indicadores de empleo y de pobreza y de indigencia. En parte porque la pobreza en Argentina ya es estructural, en parte por el propio despliegue de las acciones asistenciales. Pero sí lo que podemos observar es que en la primera década de este siglo, post-2003, va a haber un aumento importante de la presencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en una estrategia que en un momento habíamos caracterizado como de territorialidad estatizante. O sea, crece la presencia territorial de este Ministerio Nacional en los territorios, pero se generan una cantidad de oficinas estatales locales, los CDR, que son los centros de referencia, los CAL, los centros de, no me acuerdo el nombre, pero que gestionaban cuestiones vinculadas a pensiones, los SIC, todo esto de manera superpuesta y con unas formas de articulación que solo respondían básicamente, gracias Vicky, Centro de Atención Local, los CAL, pero con lógicas de articulación entre distintos niveles estatales, quiero decir, con provincias o con municipios, incluso con organizaciones y con iglesias, que respondían más a la articulación coyuntural que se producía por distintas cuestiones de cercanía política, de presión, de lo que fuere, pero no había ahí modelo de sistema, sí hay un crecimiento en la presencia del Estado Nacional en los territorios en cuestiones de orden asistencial y aumentan los presupuestos asistenciales de manera muy considerable. Y también aumenta la cantidad de trabajadores del ministerio, pasan creo que de 3.000 a 9.000, una cosa así, y los cambios en la asistencia van a ser enormes. Paralelamente a esto, va a haber algo que Claudia Danani, que la grosa de Claudia Danani denominó como de cierta previsionalización de la asistencia, que va a tener que ver con el enorme lugar que va a ocupar la ANSES dentro de políticas sociales. La UH, pero sobre todo la posibilidad del acceso a jubilación o pensiones de las personas adultas mayores va a implicar un cambio enorme y con cambio también del estatuto, porque no es lo mismo recibir una ayuda que por ahí un mes la recibís, otro no, y qué sé yo, que la periodicidad, la sostenibilidad y en el momento, sobre todo, insisto, hasta la primera década, los finales de la primera década de este siglo, con remuneraciones que efectivamente marcaban un cambio significativo en lo que implicaba esa apuesta asistencial. Posteriormente a esto va a haber un proceso que durante el gobierno que va a llevar adelante Mauricio Macri, se va a invertir este proceso en algunos aspectos, se van a limitar las pensiones y va a haber, sobre todo la estrategia del gobierno nacional va a ser de una territorialización desestatizante, va a tener una apuesta territorial, porque de hecho va a tener una política de vinculación con organizaciones sociales muy fuerte, pero va a levantar las oficinas locales, va a cerrar, va a quitarle centralidad a los CDRs, a los CAL, va a volver a centralizar en las mesas nacionales del ministerio
la decisión y la vinculación, y también le va a dar a estas organizaciones que van a luchar por generar mejores condiciones para las poblaciones a las que atienden, un lugar mucho más central, sin intermediación técnica de trabajadores del ministerio. Vuelven las organizaciones a ser los listados, dicho brutalmente. Pero mantiene una estrategia territorial importante. Y la vinculación también con provincias y con municipios mantiene la misma regla que venía manteniendo el gobierno anterior, que depende de las coyunturas y los acuerdos que se establezcan entre estos niveles de gobierno. Con lo cual, podemos establecer que la actual, sin embargo, quiero decir, hay un sostenimiento de una apuesta asistencial que va a privilegiar desde el 2003 en adelante, podríamos rastrear más antes, pero con no tanta claridad, que va a privilegiar las transferencias monetarias como parte central de la apuesta asistencial que se va a desplegar. Estas transferencias monetarias, en algunos casos, van a ser más institucionalizadas y más en clave de lógica de derechos, la asignación universal por hijo, las jubilaciones y las pensiones. Después, la famosa tarjetización de la política social, que es, ¿no?, las transferencias a... Y eso en varios momentos se planteaba como avance de ciudadanía en términos de que la persona tenía posibilidad de elegir en qué gastar ese dinero y qué sé yo, contrariamente a lo que fue el modelo de los 90, que era en contra de esto. Yo me acuerdo que yo trabajé en los 90 con comedores y eso parecía como va de retro Satanás. Lo que tenía que hacer era la gente comer ahí, recibir colectivamente cómo comprar los alimentos. Bueno, todo eso va a cambiar. En esta etapa estamos asistiendo a un cambio realmente considerable en la apuesta que va a llevar adelante el actual gobierno en varios niveles. El primero, y que me parece que le da fundamento a todo lo demás, es del orden de lo conceptual. Este gobierno va a decir que la justicia social es no me acuerdo el término con el que lo definió el presidente, pero va a decir que es una aberración. Va a poner en duda la famosa frase de Eva Perón, que ya parecía formar parte de los sentidos comunes argentinos acerca de donde existe una necesidad y un derecho, y va a cuestionar la figura de derechos sociales. Van a identificar, sobre todo en las organizaciones sociales, un actor a ser atacado, en tanto responsabilizado de los problemas de la gestión de lo asistencial, la idea de los gerentes de la pobreza que van a apelar y van a interrumpir todas las estrategias de territorialización. Esto sí es una ruptura. Esto no se, en la anterior experiencia de la derecha no se configura si el ministerio que llevaba adelante Carolina Stanley va a tener una fuerte estrategia territorial. El actual gobierno va a mantener la función, ya empiezo a hablar bestialmente porque se me está pasando el tiempo, o sea que a partir de acá hablo bruto, pero porque quiero decir lo que tengo para decir. Digo, se mantiene la estrategia de la intervención del cajero automático, del Estado cajero automático, porque de hecho la UH y la tarjeta alimentar van a mantener su centralidad, incluso mejoran, es la prestación que más actualiza, digamos, este gobierno, pero levanta toda la apuesta territorial en parte porque es muy contraproducente con su apuesta de ir en contra de lo colectivo. Y la estrategia de la intervención territorializada siempre se sustentó en la potencia que tenía la intervención cuando se vinculaba con colectivos, con grupos, con organizaciones. Entonces me parece que ahí hay un cambio significativo que uno hubiera esperado que hubiera tenido mayores niveles de resistencia de lo que tuvo hasta hoy. Igual han pasado muy pocos meses del actual gobierno. Entre los problemas que podemos identificar en las estrategias territorializadas que se llevaron adelante hasta ahora, es que estas estrategias tuvieron en su mayoría bajos niveles de organicidad. ¿Qué quiero decir?
no tenían, si bien había apuestas y experiencias interesantes, para pensarlas en tanto política social asistencial nacional, no respondían a una forma modélica en el sentido que no quedaba claro la articulación entre nación, provincias, municipios, no quedaba clara la posibilidad efectiva de cobertura del territorio de la Argentina, que, valga la redundancia, es el objeto de la política nacional. Y lo que pasó, y otro problema que tuvo que ver con la superposición de intervenciones, que tuvo que ver con cierta forma de organización del Estado Nacional, sobre todo en el último gobierno, que mantuvo múltiples estrategias de intervención territorializadas sin mayor grado de articulación orgánica, con baja escala y bajos niveles de prestación. Yo el otro día estaba hablando con una persona muy valiosa del Ministerio de Trabajo, que llevaban adelante una acción de sostenimiento, de empleo territorializada, y me dice, se cortó, nadie hizo nada. Le digo, ¿cuánto cobraban los que recibían esa prestación? 25.000 pesos. Y, bueno, sí, cierto, no impactó sobre y uno podría pensar que esta baja escala, bajos niveles de incidencia, porque lo que sucedió es que con los problemas de inflación, muchas de las prestaciones monetarias empezaron a perder lugar, en realidad terminaron vaciando gran parte de la potencialidad de esta escena, que me parece que aprovecha el gobierno de la derecha sin duda. Los municipios siguen teniendo altos niveles de centralidad, entre otras cosas, porque son los que siempre están, ¿no? El Estado Nacional puede irse, el municipio sigue estando en el mismo lugar, es reconocido por eso. Tengo 30 cosas más para decir, pero quiero... ¿puedo usar 4 minutos más? ¿Sí? Que es el tema del qué hacer. Y me parece que hoy la apuesta del pensamiento crítico, la apuesta que debemos vincular el pensamiento de las universidades, el pensamiento en los distintos lugares que podamos producirlo, tiene que vincularse con la propuesta. Durante muchos años hicimos un montón de experiencias de análisis de la política que solo identificaban las falencias de las mismas, cosa que estaba muy bien, pero que no proponían alternativa de intervención. Y hoy nosotros tenemos que tener un compromiso con la propuesta política, un compromiso con propuestas que van a ser siempre insuficientes, que van a tener siempre problemas, pero si no tenemos capacidad de articular propuesta, y lo único que seguimos haciendo es identificando problemas, solo vamos a nutrir la apuesta de la derecha que identifica en el Estado, en lo colectivo y en lo común los problemas y no los lugares de búsqueda de soluciones. Y esto no quiere decir que el Estado, lo común, no tengan enormes problemas. Digo que la clave de lectura de estos problemas tiene que ser en clave de una propuesta. Estuvimos el lunes, estuvo Pilar, bueno, una cantidad importante de colectivo vinculado al trabajo social, discutiendo acerca de la necesidad de pensar una ley nacional de asistencia social para la Argentina. Argentina no tiene una ley que regule esto y, entre otras cosas, eso imposibilita pensar cuáles son las prestaciones básicas que deben brindarse a la población, qué problemas se jerarquizan en la intervención, pero sobre todo que cree un sistema nacional de servicios sociales que puedan pensar la articulación entre nación, provincia y municipios para pensar lo asistencial y organizaciones y lo que quieran ustedes proponer de manera orgánica y no producto de la capacidad de vinculación o de presión que puedan establecer los actores. Estos servicios que pueden tener distintos modelos, deberían ser los lugares de entrada de las poblaciones, deberían pensarse cuáles son las estrategias de participación que se plantean para este sistema en distintos niveles. Hay experiencias internacionales para consultar. La experiencia de Brasil es muy interesante, la experiencia española es muy interesante también, de la mexicana sé poco, pero hay también para ver ahí. Y todos dicen, bueno, una ley no te resuelve el problema, porque lo importante es el presupuesto. Todo bien, pero busquemos un paraguas que nos permita discutir cuál es la apuesta de superación a este problema, porque no podemos quedar, decía Melissa Campana, una colega,
que la discusión sobre el asistencial sea si los alimentos los reparte Albino o los reparte otro actor. Nosotros tenemos que pensar apuestas mucho más sistémicas para plantear problemas enormes. Nosotros, los problemas de lo asistencial y de los conjuntos de los problemas vinculados no solo a la política de transferencia de dinero o de bienes, sino de lo que implican los acompañamientos a poblaciones que han sido vulnerabilizadas durante tiempo sostenido, trayectorias singulares, familias que han tenido enormes grados de deterioro, requieren permanencia en el tiempo para pensar su intervención. Y la permanencia del tiempo no se puede sostener con la sumatoria de programas o de proyectos. La lógica del programa y del proyecto es un chip que dejó instalado el neoliberalismo y que no logramos desterrar. La opción territorial no puede ser nunca la negación de la relevancia de lo público y de lo estatal. Tiene que pensar virtuosamente cuál es esa articulación. Y eso es lo que yo creo que tenemos que discutir en esta etapa. Tengo como 30 cosas más anotadas, pero me van a echar y no me van a invitar más, y yo quiero que me vuelvan a invitar. Así que me callo y quedo abierta para las próximas preguntas. Tampoco es tan grave, digan algo, les pido por favor. No podía activar el micrófono. Gracias, Ana, por tu exposición. Nos gustaría escuchar las otras 30 cosas que tenés para decir. Ojalá las preguntas que te hagan te den lugar para poder plantearlas. Bueno, la segunda expositora es la doctora Pilar Arcidiácono. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Políticas Sociales de esa universidad, especialista en Gestión de Políticas Sociales también de esa universidad, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, miembro de la carrera de investigador científico y tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y docente investigadora de la UBA. Pilar, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Bueno, gracias. Gracias, Belén. Gracias, Ana. Bueno, hay dos Anas ahora. Hay Ana Lojudice por la invitación, muy generosas. Bueno, un placer estar acá con Ana y con Luis, así que, bueno, gracias. Me voy a anotar el tiempo, no voy a estar viendo porque traté de ordenarme el guión, porque es verdad lo que dice Ana. Igual, Ana, te sobró tiempo. Yo te voy a decir que te sobró tiempo. Voy a ser buena y voy a decir que sobró tiempo, así que voy a tratar de ajustarme con el reloj, pero no les voy a estar viendo. Bueno, miraba las preguntas. Evidentemente, este fin de ciclo nos genera, y comienzo de un nuevo ciclo político, nos genera un montón de interrogantes. Yo me concentraba en esta idea de pensar ciertas, diría, modulaciones entre el vínculo entre cuestión social, transferencias de ingreso y democracia, ¿no? Como que sería digamos, el mundo que me interesaría concentrarme en los próximos minutos, el mundo que estuve trabajando estos años y que estoy mirando y sigo ahora también. Evidentemente es un gobierno con un signo político que, bueno, que no gobernó antes en la Argentina con estas magnitudes, un partido de gobierno que nunca estuvo antes, pero también hay un piso diferente, ¿no? Algunas de las cuestiones que planteaba Ana sobre estos ciclos de expansión permanente, ¿no? Que hubo los años anteriores, nos colocan en un momento diferente también para pensar resistencias, etc. Yo pensaba también lo difícil que es reaccionar mientras todo está pasando, ¿no? Por un lado, porque nos deja sin muchas herramientas, estamos indignados, estamos molestos, tenemos mucho malestar, además nos afecta como trabajadoras, como trabajadores del campo en la universidad, digamos, venimos de una paro de estos días, bueno, en mi caso también del sistema CONICET, del sistema científico argentino de CONICET, digamos, venimos atravesados, no es fácil, gran parte de los comentarios también que por ahí hacemos ahora, bueno, hacemos política social e investigación también con, ¿no?, noticias, charlas informales, que perturbadoras, digo, ¿no?, con personas que también están atravesando los cambios del ciclo. Pero yo trataba de correrme un poquito, hay muy poco, además poco dato, ¿no? Esto es importante, hay poco dato, hay poca normativa, hay poco nombramiento, hay poca ejecución, hay poco. Entonces, es complicado como para decir algunas cuestiones. Y lo que hay, bueno, es ya bastante terrible con lo que hay. Entonces, mi idea era irme un poco para atrás para pensar el campo de las transferencias. Digamos, Ana usaba esta idea de cajero. Evidentemente es algo de lo que se habla y de lo que genera malestar. Lo que es masivo y lo que también se convirtió de alguna manera en
digamos, en la estrella de la política social, ¿no? A medida que el trabajo formal asalariado, bueno, no era algo accesible para todos, el mundo de las transferencias en distintos momentos, ¿no? En distintas edades, para los chicos, para, digamos, los niños, niñas y adolescentes, para las edades centrales, es un campo, digamos, protagónico. Entonces yo creo que es un buen caso para sostener algunos de los comentarios que quiero dejar en función de las preguntas de las compañeras que nos propusieron antes. Evidentemente, digamos, el Estado, yo me concentro en ver el Estado Nacional, hace tiempo que miro el Estado Nacional y que miro, me estoy adelantando, pero miro las dos grandes organizaciones del Estado Nacional, o esta es la hipótesis, que manejan la política social e intervienen en la cuestión social, que son el Ministerio de Desarrollo y ANSES. Y digo, sin duda el Estado es muy desparejo, como en cualquier ámbito, pero evidentemente en el campo de las transferencias la acción estatal, uno podría decir, fue sostenida. Y se generaron enormes saltos en las últimas 2 décadas de manera continuada, ¿no? Y esto es interesante. Esta idea de Estado cajero que Ana mencionaba hace un ratito me parece, bueno, es importante de marcar. Esto no quiere decir, obviamente, que hayan logrado de todo las transferencias, ¿no? Las transferencias por momentos se les pide todo, lejos de haber logrado mayor igualdad, pero claramente atemperaron, ¿no? El sufrimiento social, dieron algunos indicios de estabilizar, a contribuir a cierta estabilidad democrática, pero bueno, sin dudas no generó una sociedad más igualitaria y eso es un tema importante. La pregunta es qué hubiera pasado si no, ¿no? La famosa pregunta del sociólogo Howard Becker, que recomienda hacer cuando estudiamos instituciones consideradas, entre comillas, defectuosas, y si no, ¿qué? ¿No? Digo, si no hubieran estado las transferencias, si no, ¿qué? Ahora, las transformaciones en estos pocos meses de gobierno, que parecen un montón, ¿no? La escuchaba recién también, parecen un montón, pero son pocos, fueron en ritmos para mí muy diferentes. Y algo de la pregunta que nos hacían tenía que ver con esto, con diferentes ritmos, procesos, dinámicas, en términos de, yo creo que de los actores, ¿no? De los actores sociopolíticos que están en el marco de estos, bueno, 2 grandes organismos que para mí van a ser entonces Desarrollo Social y ANSES. Sin duda hay una impronta clara del gobierno, no hace falta mencionarla acá, pero digo, me voy a concentrar por ahí unos minutos en desarrollo y unos minutitos en ANSES, como para además que dejar picando algunas cuestiones para la discusión. Evidentemente, digamos, el Ministerio de Desarrollo, con una creación en los 90, con una profesionalización de la asistencia creciente y una expansión de las prestaciones, recién lo mencionaba Ana, sin corte, ¿no? Incluso, digamos, entre comillas, paradojalmente o no, en el marco del gobierno de Cambiemos. Es un ministerio que ha tenido disputas programáticas, ¿no? Yo revisaba para esta presentación, digo, desde los perfiles de los expertos en la década de Menem, en los gobiernos menemistas, desde los perfiles más asociados al trabajo social, eso que en su momento un texto de Luisina Pérez-Mitter llamaba burocracia plebeya, ¿no? Un profesionalismo basado en cierto contacto directo, en compromiso militante, un trabajo del mundo de las organizaciones no gubernamentales durante la época de Cambiemos, arribando por primera vez al Estado en la gestión de lo social, y eso también es un campo que ha sido investigado, el mundo de los movimientos, ocupando espacios en el mundo, en la ventanilla estatal y en el Estado, en la gestión de Alberto Fernández. Es decir, estuvo lleno de disputas programáticas e ideológicas, ¿no? Pero, digamos, hay algo que permaneció, digamos, cuando uno mira al ministerio y los programas y las lógicas, de alguna manera casi inmutable, ¿no? Que fue cierta herencia conceptual de los momentos bienestaristas, donde de alguna manera se sostiene que es justo y legítimo destinar una porción de la riqueza, ¿no? Socialmente producida para aliviar las necesidades de los más vulnerables, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué porción? Bueno, claro, ahí está parte de la discusión. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Ana decía al principio, bueno, es parte de la discusión de lo socioasistencial. Entonces digo, con distinta intensidad, no digo que todo haya sido lo mismo, pero es importante ver alguna línea de continuidad. Digo, con distinta intensidad, esto que tiene que ver con lo que es justo proteger. Evidentemente, con la llegada de La Libertad Avanza, hubo un cambio que, lejos de ser gradualista, fue abrupto. Digamos, Ana recién repasaba, así que me voy a obviar de algunas cuestiones. Una de las primeras acciones estuvo vinculada con bombos y platillos anunciados, la creación del ministro de Capital Humano
a cargo de la multifacética licenciada en familia, reikista y amiga personal del presidente Sandra Petovelo, y de la noche a la mañana se desguazaba el icónico Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Digamos, aquel que se había creado en la época de, bueno, Amadeo como secretaría y después que había tenido durante la época de la Rúa, ¿no? Había sido rango ya ministerial. Entonces, el ministerio queda reducido a lo mínimo, a una secretaría de niñez, adolescencia y familia, el viejo ministerio, ¿no? Una visión decimonónica, es interesante, y todo lo que tenía que ver con ese acumulado de saber hacer lo social desde el Estado queda, de alguna manera, minimizado, ¿no? Esa experiencia burocrática, el entramado de agentes que hacían el campo de lo social, digamos, queda minimizado, entre otras cosas, por la cantidad además de despidos que hay en esta dependencia de gobierno, y esto me parece que es importante. Alto recambio de funcionarios, escándalos mediáticos, es decir, estábamos en todas las primeras planas de los diarios, denuncias vinculadas con el tema de los alimentos, los comedores comunitarios que no recibían insumos, ya dije lo de los trabajadores, el despido de más de 1.000 trabajadores que desarman, lo que también decían el tema de las resistencias. Bueno, gran parte de las resistencias habían venido de las resistencias burocráticas, en este caso ante despidos, digamos, también complejo seguir resistiendo. Los centros de referencia que también se nombraban recién, programas históricos, estoy pensando en el Pro Huerta, de financiados, bueno, y así sucesivamente. Entonces, dentro de lo que llamamos, viendo el Ministerio de Desarrollo Social, queda en evidencia lo que llamaríamos una economía moral libertaria que, digamos, es claramente opositora a la justicia social, a la idea de la justicia social, repone la idea de individuo y la vía del mercado y la propiedad privada como los formatos deseables para satisfacer las necesidades. El concepto del capital humano resuena hace tiempo en la política social, digámoslo, permeó de hecho las políticas educativas, sociolaborales de las últimas décadas, pero, digamos, la gestión libertaria le dio otra jerarquía institucional y moral, ¿no? No solo lo vuelve como un mega ministerio del que dependen otras áreas centrales de la política social, sino que lo inviste como en un modelo de bien común, ¿no? Que trae, insisto, al primer plano al individuo, al mercado, ¿no? A la búsqueda tal vez del interés individual como primer rector del avance colectivo y al mercado como agente de producción y distribución supuestamente eficiente, ¿no? Y esto es interesante. Luego hay algunas cuestiones que tienen que ver con el manto de sospecha sobre las organizaciones populares que median hace tiempo la política social. Esto tampoco es nuevo. Digo, también para jugar con esto de lo nuevo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, bueno, obviamente adquiere otra escala. No es nuevo, ha habido, es histórica la crítica a las organizaciones sociales, la sospecha, las auditorías, distintos tipos de cuestionamientos públicos por parte de ministros de distintas gestiones de gobierno. Esto es importante, digamos, esto ocupa el debate público hace tiempo, ¿no? Hay cantidad de memes, denuncias, etcétera, sobre el rol de los intermediarios sociales. Pero, digamos, es la primera vez, y cuando Ana planteaba algo de esto yo asentía, es la primera vez que asistimos a un proceso de descolectivización de los programas de esta magnitud, ¿no? Digamos, o sea, al mismo tiempo que las organizaciones posibilitaban la operatoria de los programas, sostenían la cotidianidad de los territorios, ni hablar en la pandemia, digamos, aparece un proceso de descolectivización de los programas sociales a través de lo que es el fin del programa Potenciar Trabajo, que además, en la versión que queda, pierde un 52, algo, no me acuerdo el número, % del poder de compra entre noviembre y junio. Y este es un dato importante, porque en las transferencias lo más importante, entre otras cosas, es mantener el poder adquisitivo de esas transferencias. Encima, en un contexto inflacionario, digamos, eso es una de las grandes estrategias, ¿no? Licuar por inflación a las transferencias de ingreso. Entonces, no solo la descolectivización y el fin de los intermediarios, sino, digamos, además, la cuestión de la pérdida de poder adquisitivo. Luego toda la cuestión de control, disciplinamiento y yo diría espectacularización de las imputaciones que deslegitiman el trabajo colectivo de las organizaciones, ¿no? Y esto, digamos, es bien interesante y a ese nivel es absolutamente novedoso, siempre iluminando el costado oscuro de las organizaciones y desconociendo aquel otro costado, ¿no? Aquello que aportaban, que generaban, que aceitaban, que hacían rendir más allá de los programas.
Y esto va a tener efectos, ¿no? Todavía no sabemos también. Algunos efectos, digo, me parece que a nivel sociopolítico es interesante ver, bueno, qué pasará con ese lugar que en algunos casos no ocupan estas organizaciones y ocuparán otros actores, ¿no? Y por último, en términos del Ministerio de Desarrollo Social, lo que ha sido el rostro punitivo, ¿no? La judicialización en la peor de las versiones, la judicialización en el banquillo penal, digamos, las denuncias, yo lo decía hace un rato, la denuncia en tribunales a líderes de movimientos por coacción, extorsión, uso indebido, bueno, hay un montón de figuras. Que esto se suma a, digamos, a las acciones vinculadas con el protocolo de regulación de la protesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ampliamente cuestionado, digo, por su carácter dudosamente constitucional, pero que también forma parte de esta idea y persecución a las organizaciones. Entonces, en resumen, en desarrollo, ¿qué vemos? Bueno, cambios absolutamente abruptos. En prestaciones, sí, en prestaciones. En la lógica de, digamos, de distribución de las pocas prestaciones que quedan, sin dudas. En términos institucionales también. Es decir, no me alcanzaría el tiempo para seguir pensando lo que pasó en Ministerio de Desarrollo. Ahora bien, si yo me voy, los últimos minutos que me quedan, tengo anotado el tiempo, Ana y Belén, quédense tranquilas. Si me voy a ANSES, la situación es bastante diferente, ¿no? Yo en los últimos años, junto con una amiga y colega, que la mencionaba hace un ratito, con Luisina, trabajamos en una investigación sobre ANSES. Un organismo poco investigado más allá de sus prestaciones. Poco investigado, es difícil meterse en ANSES además. Sin duda hubo cambios, hubo despidos, para empezar, despidos de trabajadores del organismo, hubo cambios a nivel de cierre de oficinas territoriales, UDAI, o oficinas, no importa, llamémoslas oficinas territoriales, eso es importante, y además, si bien no, digamos, las prestaciones, si bien fueron aumentando, recordemos que también que es importante eso, son otras prestaciones, son prestaciones que son digeribles, o más digeribles, son prestaciones a niños o viejos, no son prestaciones en edades centrales, que, digamos, que tocan el corazón, ¿no? del esquema trabajocéntrico que guía a Argentina, digamos, que todavía está muy presente en la sociedad argentina. Entonces, digo, me parece que ahí hay algo en términos de la legitimidad para seguir pensando. Pero, digamos, más allá de que todas las prestaciones sufren por la inflación, digamos, se le van licuando por inflación, evidentemente hubo una equiparación de estas prestaciones. Claro, cayeron todo el resto de los ingresos de la familia. Entonces, está todo el mundo más pobre, ¿no? Lo estoy diciendo muy bruto, me llega a agarrar la gente del mundo cuanti y me mata, pero digo, creo que se entiende la idea. Pero digo, me parece que es importante pensar, digamos, lo que es la lógica política de ANSES, digamos, porque durante todas las 2 décadas anteriores, como parte de su lógica política, es un organismo que se diferenció por plantear un proceso diferente de vínculos de Estado con la sociedad, el Estado con las personas, ¿no? A través de un proceso de simplificación de los vínculos del Estado con las personas, bajo una lógica de centralización, automatización e individuación, ¿no? Digamos, algo que yo pensaba, de alguna manera es solo factible por uno de sus grandes atributos que tiene el organismo, el de ser un organismo sin rostros, ¿no? Impersonal y distante, por un lado, articulado con, digamos, por la lógica de un sistema de información poderosísimo, ¿no? Y de ejecución de políticas masivas que llegan a todos lados, a todos los hogares, o a muchos hogares argentinos, ¿no? ANSES paga 22 millones de prestaciones mensuales, y es un montón. Por sus oficinas pasan millones de personas, ¿no? Entonces, es un contrapelo, es un organismo que es interesante, porque es un organismo que es a contrapelo de las descripciones usuales sobre el Estado argentino, ¿no? Sobre lo incapaz del Estado argentino, sobre la falta de capacidades, ¿no? Una burocracia bien paga, de oficio, con relativa autonomía, estabilidad, que incluso puede prescindir de esas jefaturas y sigue, camina, se pagan las prestaciones y la cosa funciona, ¿no? Muy estructurada por jerarquía, por procesos, por procedimientos muy estandarizados, normados, y con un capital informacional, ¿no? Importantísimo, ¿no? No quiero romantizar el organismo, no quiero decir que, digamos, obviamente ANSES, digamos, se le escaparon de las manos un montón de cosas, las transformaciones de las familias, los ritmos vertiginosos, la fragmentación entre el mundo formal e informal de los trabajadores, pero incluso también al interior de lo formal e informal, es un montón. Y es siempre un Estado que va corriendo detrás de una sociedad como que se escapa, ¿no? Se escapa como arena entre las manos. No hay forma de llegar.
Pero, digamos, la historia reciente de ese organismo es la historia de un Estado que de alguna manera busca procesar administrativamente durante 20 años la fragmentación social, ¿no? No digo que la disipe, pero al menos la estabiliza. Y en ese organismo, y con esto ya casi termino, les prometo, chicas, en ese organismo los actores sociopolíticos que tanto se expandieron desde el 2001 de adelante y que solían participar, en el Ministerio de Desarrollo, no tienen lugar casi en ANSES. Digo, estoy siendo muy esquemática, ¿no? Después en el campo territorial las mediaciones se ven de otra manera. Es decir, hay otro tipo de intermediación, mucho más administrativa, mucho más vinculada con los trámites, son otras mediaciones. Pero lo claro, digo, no estoy diciendo que sea un organismo despolitizado, pero efectivamente es un organismo que hace política de otra manera, es una política con otra, es una autoridad maquínica, ¿no? Que relega parte de la acción humana, ¿no? Y no es la política de los actores agregados, y es la política de la relación de vínculos simplificados y de vínculos individualizados, ¿no? Y en este sentido, no parece haber tenido las mismas consecuencias, para nada, las mismas consecuencias que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy por hoy, en parte de las oficinas territoriales está toda la disputa, ¿no? Por quién ocupa esos roles. Son lugares muy codiciados en la política local, ¿no? Son bocas de atención, un eslabón ineludible de la política territorial. Entonces hoy yo veo cantidad de noticias porque tengo mis alertas puestas en ANSES y en Ministerio de Desarrollo, pero digamos de quiénes son los nuevos personajes que habitan esas oficinas del organismo, y eso es interesante para pispear y para seguir un poco en la invitación que nos hacían las colegas. Pero digamos, insisto, los cambios han sido mucho menos cruentos, ¿no? En una lógica que total es de vínculo totalmente individualizado entre Estado y individuos, casi sin o bajo la promesa de sin mediaciones políticas. Después se reproducen, las mediaciones se encuentran vericuetos para colarse, obviamente esto sucede. Entonces yo para terminar me interesaba como plantear distintos ritmos de estas transformaciones y además distintos rostros, ¿no? Me parece que la idea de rostros en la sociología política siempre nos ayuda, pero creo que queda todavía, además, para pensar los malestares. Hay todavía muchos malestares que socavan la legitimidad de las políticas de transferencias de ingreso, ¿no? Digamos que se suma esta idea de experiencias de injusticia permanente que van teniendo las personas, estas comparaciones entre parecidos. Las comparaciones son infinitas entre trabajadores formales que se fueron empobreciendo, entre trabajadores informales, al interior de esos grupos, ¿no? Entonces, digamos, me parece que en ese sentido es importante, bueno, pensar para dónde va el campo de las transferencias, sobre todo si queremos pensar, digamos, en estos malestares de los que quedan excluidos, de los que fueron perdiendo las prestaciones permanentemente, de aquellos que se mantienen en algunas prestaciones, central cuando queremos pensar sobre todo cómo se anuda, bueno, democracia, cuestión social y este campo particular muy creciente, muy grande de la política social y muy ruidoso en sociedad, en los debates públicos, como el campo de las transferencias de ingresos, que no pasan desapercibidos claramente en ninguna mesa familiar y en ningún debate público, y que sirvieron para temperar, por lo menos en muchos momentos, situaciones de pobreza y de indigencia, y que no es un punto nada menor. Bueno, me pasé un minuto. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar, también por el control del tiempo. Es verdad que me parece que a Ana le quedó algún minuto ahí en el tintero. Muchísimas gracias. Bueno, el tercer expositor es el doctor Luis Santarciero. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología y Ciencia Política de Flaxo, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y docente investigador de esa universidad. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Belén, y a través de vos a las compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Moreno, y por supuesto agradecerles a mis compañeras de conversatorio, que la verdad, yo escuché que dijeron, bueno, no sé quién grosso, bueno, ellas son muy grosas también, así que me voy a apoyar mucho en algunas cosas de las que voy a hablar, en cuestiones que la verdad convergen mucho en lo que estaba pensando para hoy. Sobre todo digamos,
en términos de, me dicen que no tengo cámara, por ahí me ven hablando en uno de los espacios, pero en otro estoy en cámara, estoy en dos lugares. Bien, lo que pensaba era justamente, ¿no? Muchos de los temas que yo he venido desarrollando en vinculación con las políticas sociales tienen que ver con ciertas investigaciones que hice durante bastante tiempo sobre comedores, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión acuciante, efectivamente, como decían las compañeras antes, de esta cara tan visible, de este nuevo enfoque, digamos, y de esta nueva forma organizacional de la asistencia social y del desarrollo social, que resume, hace unos días, hace bastante ya, veía una nota de Clarín que decía algo como, bueno, terrible acusación de Cristina sobre el Ministerio Nuevo, ¿no? Y lo único que decía Cristina era que es un ministerio inviable porque reúne 5 ministerios y tiene a cargo una persona que no es especialista en nada de esas cuestiones. Simplemente con decir eso caracterizaba era terrible la acusación desde el diario Clarín, pero bueno, en realidad era lo más cierto que hay, efectivamente, ¿no? Porque lo vemos a diario. Y algo que, bueno, que hizo mucho, me hizo mucho pensar en estos días es esa relación muy tensionada que ahora el Estado tiene con los comedores y que a lo largo del tiempo, en mis trabajos de investigación y en mis antecedentes, o sea, quienes estuvieron investigando la cuestión desde los años 90, desde los años 80, hablaban de justamente una relación entre las organizaciones, la sociedad civil y las esferas autogestivas y territoriales de los barrios, que tenían a cargo comedores y que tenían una relación siempre tensionada con el Estado, ¿no es cierto? Otros programas y otras políticas alimentarias que también he investigado tienen mejor éxito en el sentido de que se inscribieron en otra legitimación pública, digamos, de la ayuda alimentaria. Los comedores siempre tuvieron este costado, como decían las compañeras antes, cuestionable. Hoy en día, claramente, esa relación está rota, ¿no es cierto? O sea, principalmente nosotros estuvimos años hablando de la necesidad de pensar las políticas sociales desde abajo hacia arriba. Los comedores, digamos, impulsan justamente ese centro de demandas barriales cotidianas y que podían ser efectivamente motores importantísimos para implementar políticas. Hoy el discurso es, como decían las compañeras antes, gestores de la pobreza, ¿no? Hay una cosa inscripta en el sentido común muy fuerte de que efectivamente lo que hacen los encargados y encargadas de los comedores, quienes están en la organización territorial, es justamente algo así como gerentes de la pobreza, ¿no? Sin embargo, la situación alimentaria muestra cosas muy, muy diferentes, esto que decíamos antes también acerca de, bueno, hay un nivel de indigencia medido de manera indirecta por una canasta de alimentos, digamos, que representa justamente la línea entre indigentes y no indigentes, que expresa de manera justamente limitada esa situación de inseguridad alimentaria, pero la inseguridad alimentaria no está solamente en la indigencia, ¿no? Está también en los sectores pobres y también en los no pobres. O sea, lo que vemos es ese acrecentamiento, producto justamente de que en muchos casos hay situaciones donde trabajadores, digamos, cada vez más empobrecidos por sus niveles salariales, también expresan esa situación de posiblemente volver también a los comedores y necesitarlos, en un momento en que están sumamente cuestionados y limitados a accionar. O sea, realmente es una bomba de tiempo, realmente es una situación muy preocupante. Sin embargo, bueno, en esta idea de marcar continuidades y rupturas, vamos a decirlo, la relación entre los comedores y el Estado nunca fue linealmente de progresiva inclusión, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo recuerdo acá en La Plata, cuando yo empecé mi tesis de doctorado, iba a la municipalidad, preguntaba, ¿con cuántos comedores trabajan en este barrio? Y me decían, no hay comedores, no existen más los comedores. ¿Pero cómo? Yo iba al barrio y había otra cosa, ¿no? Fue una idea de que en algún momento las condiciones de vida fueron garantizadas de otro lado y hubo una progresión, digamos, de ciertos marcos de inclusión que hacían ver a un comedor como, bueno, algo que realmente, ¿por qué te vas a poner a investigar esto si vamos hacia otro lado? Ya el comedor es un tema viejo. Bueno, los años me dieron otra noción del asunto y los comedores siempre estuvieron y siempre siguieron en crecimiento.
Y hay todo un aprendizaje importantísimo, producto también de un marco organizacional que se fue gestando, digamos, como centro de demandas, como parte de repertorios políticos organizacionales que tuvieron las organizaciones territoriales desde el 2001 para acá, o sea, un montón de instancias en donde confluyeron varias formas organizativas, y los comedores expresan básicamente eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que genera que alguien abra un comedor en los barrios, ¿no? ¿Qué pasa con esa situación en donde hay carencias alimentarias dentro de la familia y la familia decide abrir un comedor? Bueno, eso fue durante mucho tiempo una pregunta que yo me hice, ¿no? Pensando un poco en esto que decía Pilar de la pregunta de Becker, ¿qué hubiera pasado si no está? Yo me preguntaba más a lo Merton, digamos, ¿por qué están si hay una forma, digamos, si hay una instancia formal estatal y una ventanilla? Bueno, ¿por qué persisten las formas menos formales o más informales de la política social? Y bueno, ahí hay un montón de sentidos que recorren justamente forma de sociabilidad, de politicidad, o sea, forma de hacer política, forma de ser sociedad, digamos, de hacer sociedad dentro de los barrios, que a mí me parecía importante recomponerla, ¿no? Y que justamente era una forma, digamos, muy diversa en que se conformaban estos espacios. Recuerdo una afirmación de Fabián Repetto y Binocur, me parece que era, en algún momento en los 90, que hablaba justamente de cómo las políticas sociales comenzaban a alimentarizarse, ¿no? De gran parte de las políticas sociales asistenciales tenían un componente alimentario cada vez más creciente. Y por otro lado, del lado de las políticas alimentarias, que podían ser no solo de políticas asistenciales, sino políticas de distribución o de consumo de alimentos, o en otras instancias en donde el Estado puede intervenir sobre la política alimentaria se asistencializaba a la par que la política social se alimentarizaba. Parece que durante 30 años, eso persistió de diferentes formas, y los comedores siempre fueron recipientes de un calidoscopio, digamos, de formas de organización que reponen un poco este sentido, ¿no es cierto? Hoy realmente volvemos a un empate acerca de el clientelismo, las formas, digamos, de permanecer, digamos, dentro de ciertas formas de poder, digamos, utilizando, ¿no? La idea de utilizar al beneficiario, cuando antes estábamos hablando de que incluir en un enfoque de derechos era también propiciar una forma de necesaria participación y de intervención entre el barrio y el Estado, salir justamente hacia un enfoque inclusivo y de creciente participación, y de aprovechar las experiencias exitosas en términos organizativos para dar de comer, para justamente crear una política, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, no hace mucho, después de la pandemia me llamaron para participar en una compilación que hacía el Ministerio de Desarrollo con la Federación de Facultad de Trabajo Social y otras organizaciones sobre cómo era la política social que venía después de la pandemia. Bueno, pasaron tantas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento yo decía en ese artículo, bueno, el comedor es una política alimentaria. Es hora de que le demos justamente los recursos. Cada vez que asisto a un comedor donde se da de comer a un montón de gente, más allá de que la iniciativa sea de comer en casa, de llevarse la vianda, etcétera, etcétera, lo que falta es infraestructura. Entonces, si el Estado nunca llegó a, digamos, reponer esa instancia de que si son centros importantes, bueno, hay que darle lo que el Estado puede dar, ¿qué es? Bueno, recursos, ¿sí? Ellos van a saber cómo distribuirlos dentro de los barrios. Bueno, esa idea que parece más o menos potable, nunca pasó, ¿no es cierto? Faltó muchísimo más. Y hoy, justamente, la definición es completamente otra. Yo creo efectivamente que más allá de la falta de impericia, o la falta de pericia, o la impericia, digamos, o la desidia, o el total abandono acerca de la política social de parte de este gobierno, me parece que hay una idea, que es parte doctrinaria de la Libertad Avanza, ¿no? Recordemos que nuestro presidente es admirador de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, en alguna de sus alocuciones en el Parlamento, cuando iniciaba su mandato, dijo algo así como: no existe la sociedad, existen los individuos y las familias. Bueno, un poco representa un poco esa idea, más allá de un vacío, un desplazamiento, ¿no? Una falta de interés, dejar que caigan solas, implica justamente la política de decir, y bueno, entonces tan necesarias no eran, porque si la desfinanciamos y la gente vemos que las condiciones de vida son como son y no hay repercusiones sobre eso, es que no se necesitaban, efectivamente. Creo que algo así
trascendió que los asesores del presidente afirman, digamos, en reuniones acerca de, bueno, lo que tenemos que hacer es dinamitar el Estado por eso, para demostrar que no era necesario, efectivamente, ¿no? Lo que están son los individuos y la familia, listo, punto. Y el gobierno tiene una especie de cuenta ahí entre ese idealismo que tiene acerca de sus valores principales y un cierto pragmatismo que efectivamente hace que estén siempre surfeando entre el pragmatismo y sus ideas, ¿no es cierto? Bueno, pero efectivamente me parece que hay una idea de que, bueno, por lo menos en términos de la política alimentaria y de los comedores, vemos que efectivamente hay elementos que ya vimos, ¿no? Como en escenarios similares, efectivamente están acrecentados. Y bueno, lo que nosotros, en términos propositivos, vamos a seguramente coincidir es que justamente hay un background enorme acerca de las formas en que las condiciones de vida evaluadas por la familia, digamos, llevan a trasladar todas esas prácticas y todas esas representaciones en torno, por ejemplo, de la reproducción y el consumo alimentario, que son necesarias sacar justamente de los hogares para, digamos, converger en ese tipo de organización comunitaria y en esas formas digamos, de que estructuran ese plato de comida que se brinda. Efectivamente, son necesarios, reponen justamente muchas cuestiones. Pensaba, bueno, ¿qué dimensiones podemos utilizar para entender esos comedores? Bueno, ahí hay formas justamente de organización comunitaria, hay toda una red de cuidados, efectivamente llevados por mujeres que estamos viendo y analizando desde hace mucho tiempo, esto de hablar de la triple carga laboral, bueno, son las encargadas de los comedores quienes tienen, ¿no? tareas domésticas y también comunitarias. Bueno, hay que ver toda esa problemática que seguramente va a seguir en estos años y efectivamente necesitamos analizar y justamente, bueno, visibilizar para que podamos tener cierto aprendizaje en torno de qué políticas necesitamos, ¿sí? Efectivamente, las políticas asistenciales, cuántas veces leímos en sus programas, en sus elementos programáticos que venían a ser algo como una estancia de emergencia y que después, bueno, hace 40 años que estamos pensando la democracia en términos de que las políticas asistenciales continúan. En algún momento quisimos potenciarlas con más aprendizajes y con más vinculaciones con el Estado que eran necesarias evidenciar. Bueno, es un momento ahora, efectivamente, de casi de resiliencia, ¿no? Un término que a mí no me gusta mucho, es cuestionable la psicología, no sé, no me voy a meter mucho, pero hay mucho de que efectivamente continúan y persisten estos comedores y estas organizaciones en los barrios, denunciando que no tienen recursos, pero que continúan brindando ese plato de comida. Bueno, ahí hay mucho aprendizaje, hay mucho para ver cómo realmente resisten frente a este embate tan grande, ¿no es cierto?, que fue agudizar justamente una política que posiblemente hayamos visto, bueno, en la instancia anterior del gobierno de Macri, pero efectivamente algo también para decir es que creo que fue Ana o Pilar, no me acuerdo, bueno, esto de, bueno, y el gobierno anterior faltándole peronismo, ¿no es cierto? Tengo un amigo que no es peronista que me decía, ¿sabes lo que le falta al gobierno? Va a ser peronismo, ¿no? Del gobierno de Alberto. Que, efectivamente, todo como muy chiquito, todo muy minúsculo, todo muy fragmentario, queda muy desdibujada la política y la política social. Y bueno, acá están las consecuencias, ¿verdad? Las vemos día a día. Yo creo que efectivamente lo que hay que seguir es justamente elaborando estas propuestas en donde creo que nuestro potencial está puesto en decir, bueno, si la racionalidad económica es lo que va a guiar todo tipo de políticas estatales, bueno, desde la sociología, del trabajo social y las ciencias sociales, lo que podemos decir es que no es la única racionalidad y que no todo se explica por la teoría de la elección racional, tan solicitada por los nuevos elencos de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, no, efectivamente, las políticas sociales demuestran justamente eso, que entre los recursos y las necesidades también hay formas de sociabilidad y elementos que reponen lazos sociales que son importantes y que son necesarios. Bueno, no sé si me quedan unos minutos todavía, pero me parece que por ahí va la cosa, así pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Luis.
creo que era Ana que hizo alguna referencia y también Pilar a las preguntas que le enviamos solo como guía. Ellas decían que facilitaron de alguna manera, ¿no? Funcionaron como una trama que permitieron el diálogo entre las exposiciones. No fueron escribiendo preguntas mientras ustedes hablaron, ahora es el momento de que las vayan planteando quienes tengan esas preguntas, pero también si quieren profundizar o hacer alguna otra referencia a lo que las cuestiones comunes o hacerse preguntas entre las tres exposiciones, que profundicen esa trama que lograron las preguntas. También están habilitados las expositoras y el expositor a entablar un diálogo entre ellos, y vamos mientras esperando las preguntas que vayan haciendo los participantes. O Ana, reponer aquello que te había quedado en el tintero por correr con los tiempos. No, me parece que si hay preguntas, a mí y si no, me encanta, no hay preguntas, pregunto yo, que me quedé pensando cosas que le quería preguntar a Luis. No sé cómo... Acá van apareciendo lentamente preguntas que ustedes irán viendo en el chat. Si querés, mientras hacen más preguntas, Ana, preguntarle a Luis, adelante. No, yo le quería preguntar a Luis, ¿por qué qué elementos pudo ver y demás en la crisis de legitimidad que lograron instalar o que se logró instalar? Porque lo cierto es que toda la potencia de las organizaciones comunitarias parece como eclipsada hoy y ciertamente cuestionada. Digo, el discurso con el que el gobierno lleva adelante su plan de gobierno fue parte de la campaña y también ganó en esos barrios. Entonces, en los barrios donde las poblaciones asistían. Entonces, preguntarle si tenía pensado algo o si tenía relevado algo sobre esto. Mirá, investigado así en campo mucho no avancé en ese sentido. Sí podría decirte que algo que me llamó poderosamente la atención es cómo las expresiones de la política social durante la pandemia fue la idea de que en los barrios estaba abierto el comedor de la escuela, dando una vianda o dando una bolsa, y el comedor. No había nada más, ¿no? Pensemos en el ASPO, pensemos en esos momentos. Bueno, por supuesto, el IFE, bueno, todos los ingresos, todo eso continuó en términos monetarios, pero la cara visible fue efectivamente el comedor, y recuerden cómo se enfatizaba el hecho de lo valeroso que era y el alto nivel de legitimidad que tenían los comedores abiertos, ¿no? Entregando alimentos. Bueno, justamente, como dice Ana, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con dónde quedó todo ese capital, digamos, ¿no? Ese capital político, ese reconocimiento social? Porque hoy, efectivamente, como lo vemos, ayer escuchaba una nota acerca de justamente la crítica acerca de que sobre estos alimentos que no están repartiendo, nada se hizo, siguen sin repartirlo, o sea, ellos siguen sosteniendo la misma postura, ¿no es cierto? Acá no pasó nada, se los denunció por todos los medios, los alimentos siguen ahí. Alimentos que me gustaría agregar una cosa, que es que en todos los gobiernos, digamos, la centralización de alimentos secos, digamos, los enlatados, los que vienen en paquete, los que justamente no son productos vegetales o cárnicos frescos, bueno, con mejores o menores logísticas, y más o menos bien, más o menos mal, llegaban. Algo que no se resolvió jamás es cómo a los comedores tenían que llegar los alimentos frescos. Nunca. Porque hay justamente una imposibilidad de logística ahí fuertísima, ¿no es cierto? En algún momento los comedores diciendo, bueno, una estrategia, por ejemplo, hacia la soberanía alimentaria, hacia la seguridad alimentaria, es que también nos contactemos con quienes proveen estos alimentos o con que los produzcamos, o comprar, ¿no? Fresco a los agricultores de los cordones hortícolas. Bueno, no se avanzó prácticamente nada, ¿no es cierto? Pero eso no se resolvió nunca. Sin embargo,
se suma ahora que todavía no se repartieron, ¿no? Lo que hay está ahí. Y sin embargo, la tónica, digamos, el discurso es como decir vos, de legislación total. ¿Por qué se lo vamos a dar a quienes no son confiables, ¿no? Imágenes acerca de allanamientos, cosas que pensamos que... Yo ayer presencié justamente que estaban entrando a un comedor para allanarlo por el tema de Beliboni. ¿Qué decir? ¿Qué pasó en los barrios, efectivamente, donde estos sectores también ganaron, ¿no? Porque si hay algo que todos los analistas políticos, yo no soy especialista en política, pero vemos en política a nivel electoral, ¿no? El fenómeno de Milei es de todos los géneros, de todas las edades, de todos los sectores sociales, o sea, transversal a todos, ganó en todos lados. Bueno, ahí me parece que hay algo para ver en estos términos de justamente qué es lo que se dejó de visualizar como ese lazo social que había que recomponer. Porque efectivamente ahí tenemos que volver sobre el tema justamente de que, bueno, no es solo con recursos, ¿no es cierto? Es solo con la presencia del Estado. ¿Cómo? ¿Cómo es esa presencia del Estado? Nos pasamos hablando de la presencia del Estado y la necesidad de un Estado presente. Y finalmente, ¿qué trascendió de eso en los barrios, en los sectores sociales que efectivamente cuando nos encontramos con esos discursos de, bueno, pero yo, no sé, más o menos mal estoy desde siempre, ¿no es cierto? Esa lógica de cuándo podría estar mejor, ¿no? Es una lógica mejorista de, digamos, de que no se vio, digamos, que no se supo, digamos, cómo reconstituir ese lazo social, me parece, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Pero bueno, efectivamente la imagen está bien, como decimos, ¿no? Una deslegitimación grande. Y no solo de los sectores que no están en los barrios, sino dentro de los barrios también. Pero bueno. Gracias, Luis. Leemos las preguntas entonces que fueron haciendo los participantes. Hay una pregunta para Ana y dos preguntas para Pilar. Para Ana, ¿cuáles son las causas de la endeble resistencia política y social? Y para Pilar, si considera que la distinción en ANSES entre el régimen contributivo y no contributivo puede traer mayor conflictividad a la política social, en lo que mencionás, en lo aceptable y no aceptable. Y otra pregunta para Pilar, si puede caracterizar las discusiones o controversias que planteaban los rostros, los actores, en los cambios programáticos que hubo en desarrollo social. A mí me hicieron una pregunta muy difícil. No vale. Dice, ¿cuáles son las causas de la endeble resistencia política y social? Bueno, es difícil de contestar eso. Si está centrado sobre por qué el desmantelamiento de la política social asistencial territorial no generó el tipo de reacción que hubiéramos esperado en otro momento, porque yo particularmente pensaba que iba a generar mayores niveles de conflictividad, me parece que tenía que ver con que estábamos teniendo baja lectura de la escala que estaba teniendo la acción. Me parece, porque digo, me aumentaron, o sea, digo, como hipótesis a trabajar, efectivamente, cuánto se modificaba la vida de las personas en estas acciones, cuál era la escala o la dimensión. Me parece que ahí hay que poner algo para pensar, digo, como hipótesis para trabajar. También me parece que hace muy poco tiempo que está esta nueva estrategia de gobierno, este nuevo gobierno, y que me parece que todavía no me animaría a caracterizar como endeble resistencia política y social a un gobierno que tiene 7 meses, 8 meses, digo, me parece que todavía falta ver cuál es el despliegue que va a haber en términos de resistencias. Bueno, tomo la palabra. Bueno, primero, Diego, te saludo. Un gusto verte acá. No creo que tenga la posta de la pregunta. Yo creo vinculado también con un poco la pregunta que iba dirigida a Ana. Yo no despreciaría la idea de, bueno, yo usaba la idea de malestares, de irritantes, digamos, de lo que había antes previamente también sobre este campo político, ¿no? Digamos, sobre todo las prestaciones de desarrollo.
particularmente las prestaciones de desarrollo. Y tampoco, digamos, minimizaría lo que ha tenido que ver en ese campo. Pienso, cuando yo hacía trabajo de campo también en Cambiemos, en ese mismo ministerio, la gran parte de la resistencia de los cambios de las políticas, de los programáticos, digo, venía por las burocracias, digamos, de años en el Ministerio de Desarrollo. Bueno, en un contexto también de despido masivo, digamos, o sea, en ese ministerio particularmente, digamos, que además tenía una situación bastante irregular de contratación, digamos, no histórica, entonces bajos salarios, además. Entonces, digo, no despreciaría ese factor interno, ¿no? Está diezmado, digamos, el propio cuerpo de burocracias, de trabajadores del propio ministerio, ¿no? Además, internamente. Diego, yo no sé lo de la conflictividad. Lo que digo es cierto que, lo cierto es que Argentina, no sé que hubiera sido mejor, pero lo cierto es que el Estado argentino encontró ese formato, ¿no? Encontró el formato fragmentado de contributivas, no contributivas, como prestaciones. Estoy pensando en la asignación. No hubo espacio para otro tipo de discusión. Ahí Ana la citó a Claudia, no voy a hacer menos, la voy a citar con el texto ese clásico de, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como ¿quién defiende la universalidad? No me voy a acordar el título exacto, pero se busca el de Claudia Nani. No es que, digamos, era posible otra opción, no fue posible, no se traccionó otra opción política. En la pandemia hubo algunas discusiones sobre algún proyecto de universalidad que después queda en la nada. Entonces, digamos, es la forma que Argentina, digamos, resuelve en todo caso cómo garantizar masivamente, muy masivamente, ingresos. Es cierto que lo que fue pasando a lo largo de los años es que de chiquitito y de transitorio y no tiene nada, ¿no? Todo ese campo no contributivo, yo sí miro las prestaciones, no tengo los últimos datos, pero las prestaciones que pagan CES en general de las asignaciones, bueno, es mitad y mitad, es una bocha, es decir, digamos, no, lejos de ser chiquito, transitorio, es la mitad, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que sabemos todos los que estamos acá, son las transformaciones del mercado de trabajo que han venido para quedarse. Lo que sí pasa con el campo de lo contributivo y no contributivo es que los ajustes tienen que ser permanentes, ¿no? Porque entonces te quedan por ahí grupos de trabajadores asalariados con unas asignaciones totalmente paupérrimas por los movimientos que hay al interior de los grupos de trabajadores. Y en el marco de los otros, en ANSES son las cajitas, ¿no? Digamos, llamadas las cajitas, que se van abriendo para contemplar grupos diferentes, ¿no? Esta arquitectura es cada vez más compleja al interior de cada grupo. Para esto, que yo decía hace un rato, para este Estado que va corriendo detrás de una población que se escapa por todos lados, ¿no? Que se escapa por todos lados. Entonces, puede empezar a haber más asimetrías entre los trabajadores formales que cobran asignaciones paupérrimas y los otros que no, que cobran asignación que de última, digamos, fue mejorando, digamos, es posible. Pero sobre todo creo que lo que sí genera un régimen fragmentado, sin duda, son comparaciones de injusticias infinitas también, ¿no? Y esos son, en todo caso, los efectos de ese tipo de régimen de asignaciones o de prestaciones que se fragmentan, ¿no? Comparaciones entre los cercanos, algo de lo que planteabas un ratito. Después, pero no sé, digamos, en términos de la conflictividad, digamos, por lo pronto creo que de última es una de las políticas más aceptadas y donde se cuelgan cosas, ¿no? Donde se cuelga, en la pandemia pasó, y donde se siguen colgando cosas, porque hay algo de esa funcionalidad de un instrumento como ese, bueno, que lo hace perdurable, en todo caso, a pesar de la impronta tan diferente como gestión de gobierno. Lo que plantea el compañero sobre las improntas, bueno, algo mencionaba yo, en realidad algo mencionaba antes. Bueno, primero la idea de clasificación, ¿no? Que es una idea vieja en la política social. La mayoría de los gobiernos cuando vienen empiezan a clasificar a las poblaciones que entran dentro de los programas. Digo, tampoco es todo tan nuevo en ese sentido, ¿no? Recuerdo en su momento las beneficiarias del programa, beneficiarios del Jefas y Jefes, también clasificados en el familias, en el seguro de capacitación empleo. Bueno, acá tuvimos otro proceso reclasificador de migración de las personas hacia el volver al trabajo, creo que se llama, y la acompañar familia. No me acuerdo los nombres exactos, y si los busco va a ser un desastre. Pero digamos, lo que me interesa es, por un lado, la vuelta de estos programas, de uno de los dos, de volver al trabajo, a trabajo. Eso es, qué sé yo, eso me da interrogante. Digo, también es como que hago de panelista, ¿no? En un punto, pues, qué sé yo, no hay dato, no hay nada. Es una vuelta al Ministerio de Trabajo, ¿eso quiere decir algo? Y no sé, ¿no?
el resto queda digamos, en el Ministerio de Desarrollo Social. Es una idea también reversionada de el empalme, el puente y todas las versiones que tuvimos con volver al trabajo, que ahora se llama volver al trabajo, pero que las tuvimos antes también. Sí, para mí la novedad ahí en todo caso está muy vinculada con digamos, sacar a las organizaciones del medio, digamos, no solo por el efecto de la implementación del programa, de lo que era el potenciar trabajo, antes Argentina Trabaja, antes Hacemos Futuro, perdón, Argentina Trabaja, etcétera, sino por lo que le implica a las organizaciones, en todo caso, todo ese paquete, digamos, para lo que hacían más allá del programa. Ese es el efecto sociopolítico que para mí es interesante, más allá del programa y de la, digamos, de la posibilidad de gobernabilidad política, en todo caso, y de las orgas ahí adentro, me parece que lo interesante es, y lo preocupante a la vez, es, bueno, ver qué pasa con todo eso que no es tan mensurable, que no es el programita, lo que hace la cooperativa, digamos, sino en particular los efectos sobre ese corrimiento en el territorio, ¿no? Y después, digamos, como improntas, bueno, yo creo que sigue, que lo que vino con una fuerza inédita, una sospecha, bueno, la sospecha moral sobre las organizaciones, digamos, cristalizada en una persecución que no fue, si bien había un montón de antecedentes, a estos niveles no lo hemos tenido. La sospecha sobre los usos de los dineros, la sospecha trabajista, de la vagancia, digamos, pero hay cosas que resonaban, ¿no? Digamos, yo insisto con esto, que hay cosas que resonaban y que en todo caso se hace carne de la peor manera, ¿no? Pero que estaban dando vueltas. Yo junto memes, por ejemplo, sobre tema hace años, quien me conoce lo sabe, de programas sociales, de asignación, digo, ¿no? Todo eso estaba ahí. Entonces, por eso es un campo tan interesante para también investigar, ¿no? Porque es un campo que nos permite, bueno, ver que estaba en la base del ascenso de las nuevas derechas, las miradas, bueno, en todos los países que está pasando, sobre este campo político particular, que por más que es chiquitito en el gasto público, es un montón en términos de el debate y la irritación que genera, la irritabilidad, ¿no? Debe decirse así, que genera y los malestares que generan digamos, en la vida de las personas. Y no solo, digo, no estoy pensando en los sectores altos, ¿no? Digamos, o sea, estoy pensando en esas comparaciones entre los trabajadores también asalariados de bajos ingresos, entre aquel que está mal pero no tan mal para acceder a, ¿no? Entre esos que cobraron el IFE y fueron episódicos, que solo cobraron el IFE y nunca más vieron la cara asistencial del Estado, pero están también en la lona. Entonces digo, esa franja del que está por caer en cualquier momento, ¿no? Entonces, digamos, ahí me parece que es donde, bueno, más prestaría atención, ¿no? Ahí hay una pregunta más. Te sumaron una pregunta y Ana también tiene preguntas para las exposiciones. Preguntan entonces también para Pilar, si considerás que estos modos distintivos de institucionalizar y organizar la protección social a través del Ministerio de Desarrollo y ANSES invisten o performan estatutos de ciudadanía diferenciados. A ver, sigo yo para que después dejo a Ana y a Luis. Yo creo que sí, arman lógicas totalmente diferentes, digamos. En general, las prestaciones, vinculadas con lo individual y lo colectivo. Yo creo que el tema no es ciudadanía sí, ciudadanía no, sino con lo individual y lo colectivo, o sea, acceder a través de una lógica mayormente de intermediarios colectivos, ¿no? Una administración de ese tipo, versus una lógica, nosotros usamos mucho la idea de, en ANSES es permanentemente la referencia de los derechos salen del sistema. Bueno, esa construcción, esa épica de la tecnología, esa épica de los sistemas, hablan de los no intermediarios, ni siquiera del saber experto, ¿no? Es obvio que alguien procesó esos algoritmos y alguien dijo eso detrás de las máquinas, que hay personas detrás de las máquinas, pero digo, lo que se repone es es una autoridad maquínica, ¿no? Que ve, pasa, procesa a la persona y ve si sale o no sale, ¿no? No hay margen de discrecionalidad. Digamos, nosotros nos pasamos 4 años investigando en ANSES, no hay margen de discrecionalidad casi posible, ¿sí? En las prestaciones. Y esto es interesante y es muy diferente, ni mejor ni peor, es muy diferente a desarrollo social, a los márgenes que hay por parte de las burocracias, de las organizaciones que también hacen las veces de burocracia de calle en ANSES, en desarrollo. Es totalmente diferente. Entonces, sí, digamos, yo creo que son distintos tipos de ciudadanía. Una abre una ciudadanía más de tipo más individual, ¿no? Individualizante, y la otra lógicas de ciudadanía, bueno, más colectiva, ¿no? Digamos, de participación colectiva,
que son modelos, bueno, que se han complementado, ¿no? Han sabido jugar muy bien, y con un nivel de masividad en el caso de ANSES que no ha tenido desarrollo, porque la lógica de operar todo eso es un montón. En cambio, lo de ANSES, en el fondo, es un botón y una transferencia directa, ¿no? Entonces, no hay lugar para las sordas. Después, en el territorio se han repuesto formatos, un montón de formatos con programas especiales, digamos, que de alguna manera vuelven a darle algún tipo de protagonismo. Pero lo cierto es que el acceso o no a la prestación no lo puede manejar otra persona que no sean quienes manejan las bases del organismo, ¿no? Entonces, bueno, arma cosas diferentes y sobre todo arma, sí, efectivamente, digamos, principios de legitimidad de la política y de justicia bien diferentes en uno y en otro caso, ¿no? Por eso digo que me parece que es un lindo juego antitético para pensar también hoy por hoy. Hay uno que se tocó muchísimo y hay otro de esos rostros que, bueno, parece ir más tranquilo en lo que tiene que ver con las modificaciones, ¿no? Gracias, Pilar. Ana, coordinadora, tiene unas preguntas también para hacerles. Bueno, me voy a dar ese gusto. Por un lado, para Pili, que mencionaba la persistencia de potenciar trabajo ahora devenido, volver al futuro, aunque digamos, pasado por el tamiz de estos nuevos procesos de clasificación de poblaciones a los cuales ella aludía. El programa persiste, devaluado, ¿sí? Pero persiste, reformateado, pero no se desmantela completamente. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? A tu juicio, esa necesidad en todo caso de reformatearlo, pero la imposibilidad de eliminarlo, ¿sí? Eso por una parte. Y después también vos aludiste a estas prestaciones más digeribles que brinda ANSES, ¿no? Y vinculabas eso con la legitimidad de esas prestaciones, ¿no? Hablamos mucho aquí de la legitimidad de las prestaciones, de la legitimidad de los actores, pero también, si no te parece a vos, que esa persistencia de esas prestaciones, esa continuidad, esa utilización de esas prestaciones como plataformas para otras, ¿no? Pienso en la UH en relación al IFE, no da cuenta también de otros procesos que están en curso, incluso globales, como la financiarización de la política social, ¿no? Me parece a mí, pensando también en algunas decisiones que tomó este gobierno respecto de la UH, de cuáles son sus montos transferidos y de quién los abona también. Y también sobre la asignación universal y sobre todo sobre el ANSES para Ana, bueno, que en este desafío que vos planteás, muy necesario de cuáles deberían ser las políticas sociales asistenciales y pensar en un sistema nacional que además establezca orgánicamente las relaciones entre los distintos niveles jurisdiccionales, ¿cómo pensás vos ANSES en eso? ¿No? Porque muchas veces nosotras mismas terminamos, aunque incorporamos ANSES, a la vez siempre terminamos asociando la asistencia de desarrollo, ¿no? En algún momento hacemos alguna operación. Bueno, ¿qué rol concebís vos, ANSES, en ese sistema? ¿Voy yo? Mirá, la propuesta de una ley tendría que pensar cómo va a vincularse con varias lógicas. Una es la de las transferencias. ANSES es un excelente gestionador, pero no tiene entre sus objetivos ni entre sus formas de trabajo formas de intervención más singularizadas. O sea, es un excelente pagador, es un excelente lugar para gestionar trámites, pero, por ejemplo, no pudo, porque no lo obtenían ni el objetivo, cuando se daban de baja a los niños porque no iban a la escuela, porque no presentaban, no tenía capacidad de buscar a esos niños, a pesar de ser hoy quien tiene mayor información dentro del sistema de política social sobre sus destinatarios. Principalmente sabe a quién paga, o sea, la lógica. Hay algo interesante con lo que pasó con la política social asistencial, y es que en realidad nosotros tuvimos todos los discursos de los derechos y qué sé yo, y sin embargo, quienes
tuvieron mayor capacidad de información han sido los bancos y los sistemas pagadores. Eso lo decía una ministra que decía, saben más los bancos que los municipios acerca de los destinatarios de determinadas políticas. Y es más, los que estudiamos estos temas, los únicos números que teníamos eran los números de ANSES, o sea, porque los números, por ejemplo, de política alimentaria son prácticamente inexistentes, o sea, no son estimaciones, búsquedas. Para mí, un sistema nacional de servicios sociales tendría que poder articular perfectamente con la lógica ANSES, porque debería tener otro tipo de lógica en su propuesta programática. Lo que no quiere decir que no pudieran, por ejemplo, digamos, hay que pensar cuál sería esa lógica. Si la forma de ingreso a los servicios sociales articularía o sería parte de ANSES. Una de las compañeras que está en la escritura de la ley planteaba el tema de que debiera formar parte del sistema de seguridad. Lo que no puede pasar es que no tenga articulación, que es lo que sucede ahora. O sea, puede tener una articulación de derivación, puede tener una articulación de unificación, puede haber varias articulaciones. Incluso te diría hoy que me preocupa menos el tipo de articulación que la no articulación, digamos. El tipo, me parece menos riesgosa cualquier forma que nosotros pensemos de lo que sucede hoy, que es simplemente la desvinculación. Sobre todo los gobiernos locales, que son los que tienen mayor capacidad de seguimiento, que son los que siguen estando, no tienen acceso a esa información hoy. Con lo cual, te diría, hay distintas formas de pensar la articulación o la vinculación o la unificación, podrían ser varias. Yo creo que no sería ANSES un organismo complejo en la vinculación por el tipo de estructura. Y además porque ANSES se profesionalizó muchísimo en algunas cuestiones que no sucedió con otros ámbitos estatales, y creo que sería un organismo que tendría gran capacidad de articulación con una propuesta de servicios sociales. Agarro yo la posta. No sé, Anita, no sé bien, no sabría responder todo. A ver, ¿por qué vos decís, no sé si el potenciar trabajo se termina eliminando de lleno o no? Digamos, entiendo haber revisado el proceso de migración y como alguna gran transformación, ¿no? En términos de la idea de, digamos, primero la duración limitada por 24 meses. Eso es un cambio importante, ¿no? Parecido a lo que fue el seguro de capacitación y empleo, o sea, no esta idea de permanencia, sino la idea de, digamos, los dos programas, tanto ¿cómo se llama? Volver al trabajo, odio no acordarme, volver al trabajo y acompañar familia, ¿no? Y acompañar familia con un tiempo, digamos, bien limitado de 24 meses. Eso me parece que es, en definitiva, una novedad. La contraprestación laboral como tal, tampoco, digo, no me acuerdo, no tengo las normas ahora, pero es educativa o de formación, digamos, y los controles de salud históricos que siguen y de educación de los hijos que sigue para ir a acompañar. Y la no actualización de los montos, los otros que estaban ajustados a mitad del salario mínimo, estos que no. Es decir, no sé quién queda en lo que queda del potenciar todavía, pero se supone que todos, según la normativa, irían migrando hacia esos dos programas, y ahí las organizaciones, bueno, no sé qué lugar tendrían, a priori no tendrían ningún lugar, sobre todo si desarman las contraprestaciones. Entonces, no sé por qué vos decías lo de imposibilidad de eliminar, pero puede que se me esté perdiendo algo a mí, así que vos después, cualquier cosa, me decís. Sobre los niños y los viejos, yo sin duda creo que hay algo bueno, hay algo etario, hay algo que tiene que ver con lo aceptable, el resto que vayan a trabajar, ¿no? Las edades centrales o llamadas en la jerga nuestra, personas en edad de trabajar. Sobre las formas de pago, si hablamos de lo de mercado pago, etcétera, yo no me metí nunca todavía a estudiar eso. Sí, el tema de los créditos, que había habido todo el proceso de creditización de la UH, sobre todo durante la gestión de Cambiemos, lo cierto es que hubo una suspensión enseguida de los créditos. Fue lo primero que hizo en ANSES esta gestión, ¿no? Digamos, la suspensión de los créditos. Uno cuando estaba en las oficinas de ANSES era el primer cartelito que había. Así que, digamos, no sé si, digamos, usado para eso, porque justamente el tema de créditos entiendo que fue suspendido. Pero, digamos, yo creo que, bueno, es mucho más digerible lo de las poblaciones, las puntas de la pirámide, ¿no? Que, digamos, que el resto.
después no me acuerdo qué más. Bueno, pero no sé si vos estás pensando en otra cosa con el potenciar trabajo o a mí se me pierde algo por ahí. No, básicamente a lo que yo apuntaba es hay más de 1 millón de prestaciones que ahora no están más en el potenciar trabajo, pero que están en otros 2 programas, ¿sí? No hay una eliminación completa de eso, con otro nombre, ¿sí? Pero con diferencias, con límites temporales, como vos señalás, que hay que ver si después se cumplen también, ¿no? Porque no es la primera vez que tenemos programas de esas características que se extienden, que se pueden eventualmente prorrogar, y con muchas continuidades, ¿no? Entre ellos, algo que vos apuntaste para otros programas en otros momentos, con contraprestaciones muy ligadas a las capacitaciones, ¿no? Entonces, me parece que también da cuenta de las dificultades de eliminar esos programas que son tan desagradables y que generan tanto rechazo para el gobierno, más allá de que ciertamente se implementen ahora sin las organizaciones. Y creo que eso por ahí puede tener que ver con la cuestión de las resistencias a las cuales apuntaba una intervención previa, ¿no? O sea, hay todavía algo del orden de la conflictividad, quizás, o habría, a mi juicio, que impiden desarticular plenamente esas prestaciones. Sí, ahí también, digamos, quedará todo, por eso digo que yo decía que era medio panelista por momentos, porque de algunas, las cosas que traigo de antes no, porque son años de trabajo, pero las cosas de ahora sí. Hay algo de lo que va a ser la reconversión de las organizaciones también, por ejemplo, cuando fue la Hacemos Futuro pasó para brindar los cursos, las capacitaciones, entonces mostraban otro, ¿no? Otro costado para poder adaptarse a la política. Lo cierto es que ahí, o sea, que hay toda una agenda para ver la reconversión de las orgas si efectivamente no hay lugar para contraprestaciones laborales, comunitarias, cooperativas, y hay solo lugar para contraprestaciones educativas. Y, digamos, lo cierto es que la posibilidad puede ser licuarlo si no se aumentan los montos. Digo, pienso en el Jefas y Jefes, que nunca se cerró en realidad. Digo, se cerró al principio, pero nunca terminó. Se fue licuando y los 150 pesos terminaron en algún momento no sirviendo para nada, hasta que se fueron, egresaron, entre comillas, todas las poblaciones. Entonces, digo, también lo cierto es que si efectivamente el último monto que leí es que era el 52% que se había depreciado la prestación de estos programas, bueno, se van a ir, digo, una opción es licuarlo sin mayor conflictividad, ¿no? Pero bueno, sí, ahí es muy abierto también. Estamos ahí mientras pasa, ¿no? Muchísimas gracias a las expositoras y al expositor. Han sido unas exposiciones que creo que a todos y a todas nos dejan pensando muchísimo. Daría para extendernos mucho más, pero no lo queremos prolongar por el tiempo que teníamos previsto por quienes están participando. También han sido ricas las preguntas y los intercambios. Volvemos a agradecer a la universidad que posibilitó la realización del conversatorio y a quienes accedieron muy fácilmente y con entusiasmo a participar. Vamos a invitarlos a los próximos conversatorios que hagamos en este marco y siguiendo esto que comentábamos del entendimiento de la política social de una manera más amplia que da a ir discutiendo otras dimensiones. Así que damos por finalizado y agradecemos muchísimo a todos y a todas por haber participado. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias.